Muy bien, buenos días chicos. Vamos a hablar del primer tema de esta segunda unidad y a continuación, en breves minutos, voy a explicarles. Como sabemos, estamos empezando la segunda unidad y lleva por título Origen del estudio de la comunicación. Entonces, en ese sentido, habría que hacer algunas aclaraciones, porque como dijimos la clase pasada, todavía para muchos no existe una ciencia de la comunicación, ni siquiera el nombre está bien establecido. Entonces, ahondaremos un poco más incluso sobre lo que es la epistemología y esos primeros estudios en comunicaciones. Entonces, vamos. Primero, la primera pregunta que creo yo es muy importante destacar es qué es la epistemología, dado que nos piden, bueno, les diré que en a lo largo de toda la formación que ustedes tendrán, vamos a toparnos con este término, en el sentido de que cuando estén en maestría, en doctorado, en otro, digamos, grupo de formación, ahora, ¿no? En lo que es la formación regular, digamos, que le denominan, se van a topar con este término, ¿no? La epistemología es una ciencia o disciplina de la ciencia, que básicamente se dedica al estudio del conocimiento, pero el conocimiento científico, y se opone a otras ciencias que también tratan del conocimiento, como la gnosología. Entonces estudia la naturaleza y validez del conocimiento, pero enfocado a lo que es la ciencia. Por lo tanto, su punto básico neurálgico es determinar qué es ciencia y qué no es ciencia. Entonces, si a lo que nos sirve en el curso, tendríamos que ver si hay una ciencia de la comunicación, si hay estudios que se consideran o no ciencia, etcétera. ¿Y qué se entiende por ciencia? Como aquí lo he apuntado, ¿no? Es un sistema de conocimientos sistematizados que tienen básicamente un objeto de estudio bien determinado y un método de estudio. Además de eso, para muchos es muy importante que haya un cuerpo disciplinar, que haya un grupo de intelectuales que se dediquen, ¿no? Y que haya pues esta formación de tradición acerca de ese objeto y ese método. Muy bien. Luego, ¿qué diríamos? ¿Es la comunicación una ciencia? Pues muchos han opinado al respecto y entre ellos podemos destacar, por ejemplo, algunos teóricos que dividen o asumen que para hablar de comunicaciones tendríamos que pensar en tres posibilidades. Fenómeno, aquello que no podemos conocer en esencia, es decir, que para muchos la comunicación está en todo y es nada, ¿no? Y que de alguna forma no existe como objeto tangible. Sin, por ejemplo, no se puede tocar algo y decir que es comunicación, sino que más bien lo que vemos son las manifestaciones de esa comunicación. Y como práctica, esto tiene relación a las especializaciones que debe a lo largo de este proceso, ¿no? Otras ciencias han determinado como comunicación, por ejemplo, la fotografía, ¿no? Por ejemplo, la locución, etcétera, que serían prácticas específicas, ¿no? De eso que sería el fenómeno y las manifestaciones que estábamos hablando en el primer punto. Y el saber, que ya sabemos que es la ciencia propiamente, por lo tanto, para muchos se trata de una disciplina de información que tiene para algunos ya su objeto de estudio determinado, para muchos todavía no, y su método, y lo que faltaría además sería solamente esa tradición, ¿no? Que debe de formarse. Muy bien, hasta ahí vamos por el momento en lo que son los estudios de comunicación. Ahora, otro de los asuntos que me parece muy importante es determinar una vez aquí cuál es el objeto de estudio de la comunicación. Como hemos dicho, no hay un objeto determinado. Para algunos, ¿no? Serían los procesos de interacción, y para los otros, que son los más, de lo que sea, como este establecimiento definitivo de que es el objeto, debería tener cuatro dimensiones: la estructuración, la difusión, la expresión y la interacción, ¿no? Y para mí, a manera de ver, son dos básicos: la expresión y la interacción. Este, yo sí me inscribo en esta idea de la expresión, al igual que algunos intelectuales,
en el sentido de que todo proceso comunicativo parte de un emisor y que ese emisor debe de expresar ideas hacia otros, entonces se debe involucrar en un proceso interactivo. Luego habría que ponerle énfasis también en el canal, en los medios, ¿no? O la forma como se transmite y la estructura, tanto científica o no, o dentro del mismo proceso de comunicación. Por eso es que ahí están estas cuatro dimensiones que me pareció pertinente también tomarlas en cuenta. Entonces, ¿qué se necesita para que haya ciencia de la comunicación? Un objeto, métodos y técnicas y la uniformidad de la comunidad científica. Entonces lo que hay son varios teóricos que se han apartado de la psicología, se han apartado un poco más, por ejemplo, de la semiótica, de la propia lingüística, etcétera, pero que todavía aún así están dispersos, ¿no? No hay una verdadera interdisciplinaridad. Eso es lo que falla. Algunos denominan a esa ciencia nueva de la comunicación comunicología y hay otros que le llaman comunimetodología. Entonces, así estamos, ¿no? La interdisciplinaridad, que sería una alternativa, es decir, de cómo muchas ciencias aportan al estudio de la comunicación, para algunos es una utopía, ¿no? Si a eso le ahondamos que es una ciencia relativamente nueva en la modernidad y que hay otras ciencias un poco más tradicionales que le quitan cierto prestigio porque asumen ahora, por ejemplo, que la comunicación, esa ciencia de la comunicación se dedicaría a cuestiones banales como las telenovelas, ¿no? La acción de algunos medios, etcétera. Entonces por ahí esta carga de seriedad todavía no está propiamente establecida y es lo que impide para muchos que se establezca definitivamente la ciencia de la comunicación. Ahora, ¿cuáles fueron los factores de impulso de los estudios científicos? Si, si como sabemos se está tejiendo esta ciencia de la comunicación, ¿de dónde parte todo? Pues hay muchas hipótesis. Básicamente, según Corral, que es la lectura que esta semana pues tendríamos que revisar y les invito a extender su lectura, hay tres hechos fundamentales. La Primera Guerra Mundial y lo que la Primera Guerra Mundial significó, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial tendríamos que tomar en cuenta que esta pues demandó de la propaganda, ¿no? Y una propaganda que fue muy aprovechada por los países beligerantes y que de alguna forma, ¿no? Lograron que se establezca, ¿no? estos estudios en comunicación, pero con fines políticos, económicos, de Estado. No es propiamente un estudio de comunicación interesado por la comunicación en sí misma, sino de cuánto le servía a estos grupos de poder para permanecer en ese poder y para ganar la guerra. Lo otro es la crisis de los años 30 en Estados Unidos, específicamente, para algunos en el año 29. Fueron 10 años, ¿no? de pesar en Estados Unidos, ¿no? Al parecer, pues hubo una distorsión acerca de el capital y de lo que este capital, ¿no? demandaba como modelo económico. Entonces todas las personas, aparentemente en la Florida, en Estados Unidos, habían terrenos que se sobrevaloraron, entonces las personas, al comprobar que esto no era así, sacaron su dinero de los bancos no tenían para prestar dinero y pues todo vino en una crisis, pues una crisis enorme y que también sería materia pues de ahondar en ello, pero este no es el momento. En el sentido de que en estos años 30 los grupos de poder, los monopolios, ¿no? Digamos que condicionaron este actuar del Estado y esto va a favorecer luego, ya con la Segunda Guerra Mundial, que estos grupos de monopolio pues se van a abrazar a la propaganda y a los efectos de la propaganda y va a haber ese equilibrio. Y por último, el triunfo del nacionalsocialismo en Alemania en 1933. Este, el, el grupo liderado por Hitler, ¿no? Y de muchos intelectuales de renombre para Alemania como el gran Goebbels o considerado el padre de la propaganda moderna. Este, este hecho también es muy importante, dado que concedía a la propaganda nazi pues un gran poder de control y manipulación ideológico-política.
necesario para lograr el consenso de las masas y en ese proyecto que ellos tenían, ¿no? Escudados en que no deberían de pagar una sanción después de perder la Primera Guerra Mundial, lograron tener eco en la población, en las grandes masas, y pues establecieron, ¿no? Son muy conocidos esos 11 principios que creo yo son muy importantes que los analicemos en el aula, ¿no? Los 11 principios de GAPS o de GOVEX para la propaganda política. Muy bien, y finalmente lo que les quería pasar era el asunto de los primeros estudios científicos. Mi manera de ver empieza con Goebbels y la propaganda nazi y esos 11 principios. Claro que en Estados Unidos también se hicieron intentos, como lo de Harold Laswell, ¿no? Y la propaganda. Por ejemplo, las ideas de la teoría de la aguja hipodérmica, para muchos son el punto de partida. Pero no podemos dejar de lado lo que hicieron los alemanes, sobre todo, para muchos, ¿no? Y en eso también pongo un punto sobre las CIES. Em, el primer modelo ya propiamente científico lo dio Weber, ¿no? A partir de la teoría matemática de la comunicación de Shannon, Weber un año más tarde le va a dar esa asociación ya no enfocado en las máquinas, sino en los seres humanos. Bueno, de eso hablaremos también en clase. Para terminar, vamos a dar estas citas para mayor extensión y pues les recomiendo sobre todo esta última de Gabex para la clase de mañana. Muchas gracias.